Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Record. En este episodio conocemos la historia de Víctor Jiménez y cómo juntó su pasión por el deporte y por la comunicación para crear Casa Blanca, un medio de comunicación deportiva digital que lleva 12 años de existencia en el sector. Aquí conocemos cómo inició el proyecto, su evolución, los retos que ha tenido que enfrentar y la importancia de adaptarse a los cambios del sector para continuar vigentes luego de 12 años. Bienvenidos al tercer capítulo de Record. Hola Víctor, muchas gracias por este espacio, pues la verdad regalarme parte de su tiempo, que yo sé que pues siempre tiene sus labores y sobre todo agradecerle por recibirnos aquí en su casa para ser pues parte de este proyecto. Antes de comenzar yo quiero decirle, ser acá como el aficionado, el fanático, decirle que desde que estaba en el colegio yo conocí el proyecto de Casa Blanca y siempre lo veía, estaba ahí en Instagram pendiente, revisando, pues porque yo nunca lo digo, pero pues sí, también soy hincha del Once Caldas. Entonces Casablanca fue como ese medio que yo utilizaba para estar pendiente del equipo, de todo lo que pasaba. Y me acuerdo que nos conocimos hace 4 años, 2019, en la Autónoma de Manizales, que hubo una conferencia ahí, una charla, y fue como la primera vez que lo pude ver. Y le expreso mi admiración por el trabajo que ha hecho, y por eso apenas se inició el proyecto, pues pensé en usted para estar acá. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Juan Manuel, de verdad que, pues primero, muy honrado, muchas gracias por esas palabras. En serio, para mí un honor poder estar acá y participar en este nuevo proyecto que tienes. Sí, Casablanca ha sido pues como el hijito de uno y como donde se une la pasión con, Sí. con un estilo de vida, ¿cierto? Donde la gente, muchos dicen que la pasión, pues qué bueno vivir de la pasión, ¿cierto? Sí, sí. Y ese fue como el objetivo de nosotros desde hace 12 años, o sea, cuando tomé la decisión de arrancar con este proyecto y que nos ha traído pues muchas sorpresas, muchas cosas bonitas y que obviamente piensa uno que tanto tiempo a uno le dice, venga, esto para dónde va, esto cómo es, pero se ha mantenido, que es lo más difícil. Y lo que vos me expresás para mí me gratifica mucho porque uno está de un lado, que son las redes sociales, pues como haciendo el front. Sí. Pero De cierta ¿qué manera pasa al otro lado? pero exacto, lo que repercute sobre las personas, uno no lo conoce, ¿cierto? Sí. Entonces me alegra mucho y de verdad que me da alegría, inclusive por la piel de gallina que hablabas, y yo de qué bacano que uno motive y uno incentive en ese tipo de escenarios. No, Víctor, entonces, para comenzar, para que las personas sepan quién es Víctor Jiménez, si nos puede regalar, por favor, una pequeña presentación. ¿Quién es Víctor? ¿Edad? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha estudiado? ¿Cómo cuál es el recorrido? Para que nos contextualicemos sobre la conversación. Bueno, Víctor, es que yo he discutido mucho sobre el tema, ¿cierto? El presentarse es difícil porque la gente siempre se presenta como con la profesión. Entonces, soy administrador de empresas, no sé qué. Y yo creo que inicialmente soy un soñador, pues Sí. Víctor Jiménez es un soñador y un soñador muy apasionado, ¿cierto? Sí. Que yo creo que son cosas complementarias. Porque realmente lo primero es que siempre he creído que los sueños se hacen realidad. Sí. Eso es algo que uno lo tiene como adentro. Soy un fanático del fútbol impresionante, aunque antes era mucho más fanático. Antes era mucho más, porque obviamente el trasegar y no darse cuenta de muchas cosas que pasan alrededor del fútbol le generan a uno cierta resistencia y gotas de realidad. Cambia la imagen que uno tiene como de cómo se vive ese deporte por dentro. Exactamente. Entonces tuve la fortuna en el 2011 de juntar dos pasiones. A mí me gusta la comunicación. Pues yo decía antes, inclusive yo creo que lo escuchaste en la charla del 2019, que era apasionado por las redes sociales. Sí. Y al darme cuenta, hoy me doy cuenta que no son las redes sociales, sino la comunicación. Porque las redes sociales cambian, pero las redes sociales lo que hacen es unificar y amplificar mensajes. Sí. Entonces siempre he sido muy fanático. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, que lo que pasa en la actualidad con Twitch, que apenas mucha gente lo está conociendo, apenas la gente está conociendo de Twitch, pero que en este momento ya lo que manda la parada es Kik. Sí. Que eso no lo sabe mucha gente, ¿cierto? Y que apenas se va desarrollando, pero que quienes están en el medio ya saben que posiblemente esta plataforma sea la que posiblemente supere a Twitch si siguen haciendo un buen trabajo. Y reemplace, claro. Entonces hay muchas cosas ahí, pero pues no es el tema, pero esa pasión por la comunicación, pero en temas digitales, me permitió unirla con el tema del fútbol y nació Casablanca. O sea, simplemente con una cuenta en Twitter. Y ya, pues en el tema profesional soy administrador de empresas, especialista en alta gerencia y fanático también del tema del emprendimiento. Eso como en rasgos generales. Sí, listo, Víctor. Entonces yo creo que ya entendemos que Víctor Jiménez es un joven que lucha por sus sueños y que está muy enfocado a comunicar ideas
y yo lo he visto así, ideas que inspiren, ideas que transformen y que ayuden a construir como un tejido social, porque también, o sea, no solo en el deporte, yo en redes he visto el trabajo que se hace desde el emprendimiento y que para poder potenciarlo se requiere trabajar con el sector privado y con el sector público. Y siempre he visto ahí como la figura activa de Víctor en esa labor. Víctor, entonces para que continuemos con parte de su historia, ¿cómo fue su relación con el deporte a lo largo de su vida? Ya nos cuenta que sí es fanático del fútbol, que le encanta el fútbol, pero lo practicó, se quiso dedicar a él como muchos, el sueño frustrado de muchos quizás. ¿Cómo fue? ¿O practicó otro deporte? ¿O cómo fue esa relación? Pues obviamente uno de pequeño, pues eso sí me lo contaba mi madre porque no lo recuerdo pues mucho. Uno pequeño, pues fanático, uno al fútbol, al Once Caldas, que fue como el amor verdadero, pues uno dice inclusive que es imposible, ahí dicen que hay más probabilidades de cualquier cosa, o sea, de cambiar de pareja, cambiar de religión, de cambiar de marca de carro. Pero de equipo, no. De equipo de fútbol es muy duro, o sea, realmente es supremamente complicado. Sí. Dicen que la fidelidad, porque eso fue en un evento que estuve en el 2015 con el presidente de River y de Boca. Sí. Y hablaban sobre el tema de la fidelidad. Entonces dicen, para cambiar de marca de carro, el 60% de las personas cambian de marca de carro. Sí. Para cambiar de pareja, el 12%. Para cambiar de religión, el 2% de religión. Pero de equipo de fútbol, el 0.4%. Y si lo dice un argentino, es porque tienes razón con eso. Entonces me pareció muy particular porque el fútbol es una cosa distinta. O sea, sí. El fútbol es una cosa distinta. Y entonces, claro, yo desde pequeño, cuando eso no había televisión para ver los partidos del Once Caldas, tocaba todo por radio, y cuando yo escuchaba que hacía gol el Once Caldas, salía por la ventana a gritar en el barrio donde vivía, decía gol, entonces claro, mi madre le parecía muy particular eso, sí. Yo estaba muy pequeño. Obviamente empecé a ir al estadio, pues mi padre por temas de trabajo no vivía con nosotros, entonces viví la experiencia de ir al estadio solo. Me acuerdo que pagaba como 2.500 pesos para ir a ver al Once en Oriental Niño, me acuerdo, sí. Y eso tenía por ahí que 9, 10 años, y obviamente mientras ese trasegar yo jugaba fútbol con las escuelas del colegio, y hubo un momento que pude entrar en el 2007 a las divisiones menores del Once Caldas. Sí. Ahí tengo varias anécdotas. Estuve en las divisiones menores un tiempo, me ayudaba mucho la talla, yo mido 1,84, entonces eso pues los técnicos lo ven como algo muy favorable. Me gusta mucho. Y la pegaba potente, pero obviamente tenía que entrar como a entrenar y a mirar la dinámica. Pero como yo estaba ya creo que en grado décimo, noveno, décimo, y entrar nuevo en una dinámica de deportista, porque eso ya en ese momento me parece a mí que era un tema muy exigente, porque a veces habían dobles entrenamientos, era entrenamiento todos los días, yo no tenía dimensionado eso. Pero lo más chistoso es que en los primeros entrenamientos, obviamente, eso estaba lleno de morochos, pues normalmente como en todos los equipos, sí. Y me dieron a mí, me saludaron uno que otro, y al momento de jugar bobito, tenga el pisón, tenga la patada, o sea, era impresionante. Esa gente llega a decir, yo no me voy a quitar el puesto, y lo cogen a uno durísimo. Y yo al otro día me tocaba ir al colegio, por ejemplo, y yo era dormida en el colegio. Entonces yo salía del colegio a entrenar, a dormir de una porque entonces sale mamado, y al otro día no rinde uno en el colegio. No. Entonces yo decía, yo fue madre, muy complicado, yo era tan grande, tener esa dinámica. Y yo dije no, y aparte que los compañeros, pues que eran los amigos como del equipo, le van a uno a matar. Entonces yo decía, esto no me lo merezco, pues. Entonces obviamente no estaba preparado, no había un apoyo psicológico, ni alguien que le explicara cómo funcionaba eso. Simplemente el Once Caldas, se lo entran y ya, que me parece que es mucho el acompañamiento que falta al jugador de Caldas, por así decirlo, como que le expliquen realmente cómo es la dinámica. Y desistí pues del proceso y decía, no hay capaz de cumplir con las dos cosas. Desistí y obviamente la pasión siguió. Sí. La pasión siguió por el fútbol, y en el 2011 tomé la decisión. Yo era muy fanático de la red social Twitter, que era nueva en su momento. Yo estuve 2 años, como en 2 años publiqué como 10.000 tweets, una cosa, yo publicaba todo, o sea, sí. Que el yogur come locoto, o sea, todo lo publicaba, y además publicaba el tema del fútbol. Y en ese momento los medios tradicionales nunca hablaban del Once Caldas, y yo escribía cosas y opiniones personales, y la gente empezó a preguntarme sobre el Once Caldas, y yo, qué interesante. Y yo seguía escribiendo, me motivaba a escribir sobre eso, y yo, venga, pues creemos el primer portal dedicado al Once Caldas. Dedicado al Once Caldas, se llamaba Once Caldas Noti. Fuimos de los primeros que había del país de todo el tema del ámbito deportivo, sí. Uno de los primeros, inclusive a nosotros, yo me acuerdo que nos retuiteó Tito Puchetti, Jorge Bermúdez,
es que Andrés Morocco, Sí, Marruecos. él nos retuiteó, o sea, mucha gente nos comenzó a retuitear porque éramos los únicos y había un vacío muy grande. Y los medios tradicionales se demoraron cerca de como 5 años en llegar a redes. Y entonces yo era todos los días, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter. Y ahí me di cuenta que, pues ese fue como el inicio del deporte, porque Sí, pues, sí. si quieres ya lo desarrollamos. Ya, sí. Pero pues sigo con el... Sí, sí, no, si quiere está bien. O si quiere yo quiero destacar algo que usted dijo, porque es lo que hemos hablado con María Fernanda y con Marlon, y es la pasión que se requiere para estar en el mundo del deporte. Como lo hablábamos ese día, que sin la pasión, usted puede entrar al mundo del deporte, sí, pero cuando venga un reto, cuando venga una situación complicada, es muy difícil poder superarla. Como lo hablábamos, hemos conocido personas que al comienzo muy motivadas, muy contentas con el tema, pero cuando venía una dificultad o económica o un caso muy duro, más bien se hacían a un lado y no ponían de pronto toda su dedicación porque sintieron que no era para ellos. Entonces se vive como abogados deportivos, pero también como alguien dedicado a la comunicación digital en el deporte, que para poder vivirlo bien, esto le tiene que gustar a uno sí o sí. Entonces es algo que quiero destacar, y que de pronto también Víctor fue víctima de la situación del deporte en Colombia, y es que falta acompañamiento al deportista. Que el deportista no solo está bien, la actividad principal es jugar fútbol o su actividad deportiva, bueno, el deporte que sea, pero no hay que dejarlo solo en este proceso. Necesita acompañamiento desde su casa, pero al club al que yo voy también me tiene que brindar un proceso en el que yo pueda entender lo que estoy viviendo. Un acompañamiento psicológico, de manejo de las emociones, de entender que hay sacrificios y que lastimosamente en Colombia apenas inicia, pero falta mucho acompañamiento al deportista de la base. Hay un tema muy importante ahí, inclusive un tema que hemos tocado pues en el tema de futbolistas, de ser futbolista. El país no le ha puesto cuidado al tema, y el país, yo digo, como desde arriba, ¿cierto? Porque el mundo del deporte, y principalmente el fútbol, no sé si es cierto, pero me atrevo a decir que es el deporte que más mueve plata en el mundo, sí, y uno de los sectores económicos más fuertes del mundo. Sí. Si no es el primero, que no creo, por lo menos que el petróleo será el primero, no sé qué, pero sí puede ser un tercer escalón, ¿cierto? Pero quizás no sea como el petróleo, pero tiene algo, que se lo acabo de decir, mueve mucho. De pronto el petróleo es muy importante, pero a mi mamá no le importa qué pasa con el petróleo, o a mi papá. Pero si el Once Caldas llega a la final, a mi papá le va a dar mucha alegría, diferente que suba la acción del barril del petróleo. Entonces tiene un activo más valioso que lo económico, que también es la emoción de las personas. Claro, eso mueve sentimientos, pero hablando en el plano económico, que es lo que te quiero contar, sí, es que la torta económica del fútbol es muy grande. Grandísima. O sea, es muy grande, y tenemos ejemplos, por ejemplo, acá cercanos con el Once Caldas. Johan Carbonero pasó a valer, o sea, $400.000 que valió el préstamo, a 5 millones que lo compró Racing. Ahorita, ¿cuánto vale Luis Sinisterra en cuestión de años? ¿Cierto? Entonces es un tema exponencial muy interesante, donde nosotros, Colombia tiene un talento natural poco explotado, porque no tenemos, o sea, está monopolizado por ciertas personas, que es la DIMAYOR, ¿cierto? Y no permiten el ingreso de más. Ayer inclusive nada más hablamos de muchas personas que quieren ingresar al fútbol profesional, muchas personas que quieren invertir en el fútbol profesional, o sea, inversionistas, pero como está cerrado, no hay formas de comprar fichas, un equipo de la B vale $8 millones, algo irrisorio, pues. Entonces uno dice, pucha, ¿qué puede pasar acá? Entonces hay una torta gigantesca en el mundo. No se trata de competir nosotros, o sea, Colombia con Colombia, no, estamos compitiendo en ese momento con el mercado global. Entonces, ¿qué van a tener? En vez de un Luis Sinisterra jugando en la Premier League, tener 15. ¿Pero cómo se logra? Pues para mí es muy sencillo. Primero, abriendo más campo para el fútbol profesional. O sea, para mí, Colombia debería tener primera C. Pues la tiene, pero no es competitiva, no tiene ascenso. No, es aficionado. Es aficionado, y hay muchos jugadores que están ahí, pero como hay tan poquitos espacios, si uno abre una primera C, vamos con 20 equipos, 20 por 30 serían 600 jugadores nuevos que se estarían mostrando. Pero no hay cupo para ellos. En este momento no hay forma de que lleguen a la B, pero si usted compite con la primera C para que compitan por un espacio en la B, ya la cosa cambia. Entonces, el país merece tener eso, o sea, el país merece tener que esos jugadores, porque es que acá hay mucho talento. Es que hay que ver el modelo de Argentina, que lo tenemos cerca, también son latinoamericanos, pero esa gente tiene un poco de divisiones, y por eso es que el jugador argentino con el colombiano pues vale, no sé, 15 veces más que el colombiano. Total.
Y uno ve casos como Uruguay, que son 3 millones de habitantes y tienen jugadores por montones. Sí, sí. O sea, 2 millones y medio. 2 millones y algo. Y tienen jugadores por montones. Entonces, no es un tema de que es el fútbol. No, es que nos estamos perdiendo. O sea, y si un jugador se va para eso, pues acá quedan las familias. ¿A quién le va a mandar la plata? ¿Dónde va a construir? ¿Dónde va a vivir después de que pase su carrera futbolística? Hay un retorno de lo que se haga en el deporte. ¿Por qué lo digo? Porque es que antes, obviamente, el fútbol se veía como que, ay, sí, que el niño se divierta, ¿cierto? Sí. Hoy en día, pues un jugador le pega, hace 2 partidos, 3 partidos, lo compran y chao y se va. O sea, entonces es una posibilidad real, pero hay que ampliar el rango. Si uno mete tercera división y piensa de una vez en tener cuarta división, se vuelve un tema muy interesante donde el fútbol crezca y la economía crezca. Y ahí se desarrolla no solo el tema del fútbol, porque hay más jugadores para representar, hay más equipos para representar. Entonces, en el campo de ustedes que son abogados, pues o sea, se va creciendo la ola, un tema absurdo. Entonces, es un tema de dinamizar la economía desde la estrategia del fútbol, porque hay un mercado global que paga millones y millones de pesos, de dólares por jugadores, pero nosotros estamos dando una tajada muy pequeña. Aún así, somos el tercer equipo de Latinoamérica que más exporta jugadores. El equipo no, el país. El país. Si se le pusiera cuidado a esto, yo creo que hay una mina que tenemos en Colombia con ese tema. Imagine que todo el mundo, uno de jugadores de fútbol con un berraco, pues para nutrir todas las ligas. Sí. Entonces, eso es una reflexión interesante que antes no había esas posibilidades. Cuando yo estaba en las divisiones menores, pues eso era una posibilidad. Pero ahora es una posibilidad real. O sea, no es como que estudie, mi hijo. No, ahorita es una posibilidad real. Por eso es tan limitado hoy en día el ingreso de jugadores profesionales a los equipos profesionales. Porque dicen, ya solo recibimos de 17 a 19 años. Sí. Los que cumplieron 21, que son muy buenos, ya no lo reciben. Ya no sale del mercado. Y son jugadores que pueden valer muchísimo, pero es que le va a ir una temporada con 23 años y lo vendes. Sí. Entonces se limita mucho. Entonces, para mí, un llamado inclusive a los directivos del fútbol que no vean esto como un monopolio, sino una posibilidad de crecer más, y al gobierno nacional de meterle la mano. O sea, así como le metieron la mano y dijeron que iban a aportar plata al fútbol femenino, que es un tema, un auge ahorita muy interesante, que también hay que sacarle provecho, también venga, las divisiones inferiores tienen que tener para fútbol profesional. O sea, obliguen a meterle este tema, porque es que son 600 jugadores nuevos con posibilidades de ascender y de ir al exterior. Sí, yo creo que ahí esa reflexión la tenemos muchos, solo que de pronto a veces no se nos escucha, pero sin duda pues hay que seguir trabajando por eso. Nosotros el enfoque que tenemos es trabajar porque el deporte sea más profesional, para que los deportistas tengan mejores condiciones y personas como nosotros tengamos más espacio para aportar el conocimiento en el deporte, y que sin duda si eso sigue creciendo, pues no somos los únicos, somos muchos más, tenemos que trabajar por ello. El deporte en un futuro pues podrá cambiar si seguimos con esa mentalidad y con ese pensamiento de ampliar el deporte. Víctor, entonces retomemos lo que hablamos ahora de Casablanca. Lo que logro identificar fue que, como charlábamos antes, usted llegó en un momento en el que el mercado estaba todavía azul. Si seguimos la teoría del océano azul, Víctor se fue de esa parte roja ahí donde estaban los tiburones, medios tradicionales peleando por la audiencia, y tomó un nuevo espacio que si hoy todavía hay espacio para más personas. Hace 12 años el campo estaba todo para recorrerlo. Entonces quiero que sigamos hablando de ese espacio y pues cómo fue comenzar, qué lo motivó más allá de las preguntas que le hacían sus amigos sobre fútbol, y pues que esos periodistas reconocidos lo estuvieran compartiendo también en sus redes. A ver, la motivación inicial claramente es lo que te comentaba ahorita, sí, la pasión por el equipo, todo. ¿Cierto? La pasión por las redes y el encontrar que había una necesidad puntual, porque la gente ya que me preguntara a mí, quiere decir, esto nadie lo está supliendo. Como te digo, más o menos en el 2015 apenas entraron a Twitter los medios tradicionales, sí, que se quedan en la radio. Entonces, claro, yo tuve un auge de crecimiento muy importante local, ¿cierto? Local, que es un tema importante también que quiero tocar. Pero entonces ahí me di cuenta, claro, yo estaba súper cómodo, yo era como el rey del Twitter en ese momento, yo era la cuenta que más seguidores tenía en Twitter en Manizales. Sí. En Manizales solo había uno que se llamaba Popstar, me acuerdo mucho, que tenía como 50,000 y era de Manizales, era un pelado ahí como de Twitter, pues. Pero no del deporte. No de deporte, nada, pero yo me comparaba directamente con ellos. Sí. Porque era el que más tenía alcance en Manizales, en Caldas. Sí. Y seguía yo. Entonces yo entré como en un estado de confort. Pero yo, al raíz de eso, encontré que lo que se necesitaba era, o sea, no solo el Twitter, sino que las demás redes sociales también había esa ausencia, sí, de alguien que comunicara sobre el tema del Once Caldas. Y en el 2014 creé la página web ya con el nombre de Casablanca.
Página web y Instagram y Facebook. O sea, ya existían esas redes sociales y empezamos a crecer. Y yo comencé, o sea, en ese trasegar del 2011 al 2014, porque todavía tenemos, no había todavía concebido algo pues como estratégico pues para generar dinero. Yo estaba en la universidad, gracias a Dios, pues me permitía trabajar en eso. La gente me decía, venga, pero eso no le va a generar plata. De eso quería que habláramos. ¿En qué momento deja de ser un usuario compartiendo información en una red social y cambia el chip a verlo ya como un proyecto más estructurado, con una mejor visión quizás de negocio? ¿En qué momento? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Y cómo lo concibía en un inicio esa idea de negocio? Entonces, como te contaba, ahí no, o sea, la gente me decía, los profesores, ¿cómo va a monetizar eso? Y yo decía, yo no sé, pero si la gente me está siguiendo y tengo audiencia, eso va a generar plata en algún momento. Sí. Entonces, yo seguí, o sea, el trabajo era impresionante. Ya con la creación de la página web y las otras redes sociales se multiplicó por 4 el trabajo. Entonces era una locura. Pero entonces llegó una persona que estaba en otro medio que compartían, eran como 6 personas. Me dijo, es que yo veo que usted hace más solo que todos nosotros. Y me gustaría trabajar con usted. Y yo, dale, pues, venga, pues. Eso fue en el 2015. Sí. Y yo, dale, pues. Y yo, ¿usted confía en mí? Y me dijo, sí, de una. Y yo necesito que me respalden esto mientras yo consigo la plata. Sí. Entonces, lo que hice fue montar un proyecto para Fondo Emprender. O sea, es que no es tan lejos. O sea, estamos hablando del 2015, esos son 8 años. 8 años. O sea, no es tan lejos. Y la gente aún en esa época no le creía a las redes sociales. Para mí era imposible casi vender. Solo para una vez creo que vendí por 3 meses una pauta en la página, pero o sea, eso era muy duro. Entonces yo le dije, yo, hermano, vamos a apostarle al Fondo Emprender, no sé qué, me voy a dedicar a hacer el proyecto. Me dediqué como 6 o 8 meses a hacer el proyecto, donde lo acompañaba en el ejercicio, sí, claramente. Y la primera vez que me presenté a Fondo Emprender, no pasamos. Y yo, si de pronto alguien que nos escucha y no es de Colombia, el Fondo Emprender es como un espacio que le brindan a personas con un emprendimiento. Tienen que estructurar un proyecto pues, con base a unos lineamientos que ofrece pues, esta entidad, y si el proyecto es rentable, cumple con esos parámetros, se le brinda como un recurso para que lo pueda desarrollar. Si de pronto alguien no sabe qué es Fondo Emprender. Sí, Fondo Emprender sí es una iniciativa nacional donde apoya el emprendimiento con recursos, o sea, dando ya plata, pero toca presentar un proyecto muy completo de todo lo que se va a hacer. Y claro, lo presentamos a Fondo Emprender. La primera vez no pasamos, yo quedé berraco porque fue un trabajo impresionante, o sea, fue un trabajo loco que se hizo, y no fuimos viables en la primera instancia. Y entonces la segunda vez me llamaron y yo, no, qué pereza, ¿para qué? Me van a botar corrientes, que venga, que usted tiene todo montado, venga. Claro, ellos necesitan de nosotros para ellos cobrar. O sea, el mentor necesita de los emprendedores. O sea, sin proyectos, pues no tiene trabajo. Claro, entonces dice, no, pues necesito presentar porque necesito cumplir la meta. Entonces, claro, era búsqueme. Entonces yo entendí eso y me aproveché. Entonces yo dije, listo. Pero entonces, claro, entonces ya ponía condiciones allá. Y yo, pero entonces, ¿cómo así que no me puede por esto y esto y esto? Pero es que este proyecto es muy distinto. Sí. Yo, ¿cómo le calculo productos vendidos y un resto de cosas, sabiendo que esto es un tema casi intangible, es un nuevo servicio distinto, el tema de publicidad? Entonces, es el problema porque no cuadra la parte financiera. Sí. Entonces, lo obligamos a cuadrar y no, preséntalo así, no sé qué, Y yo también entendí que el que me evaluaba el proyecto era una persona que tenía unos 56 años, y no le cabe en la cabeza cómo alguien va a vivir de venta de publicidad en una página web, en una red social, sí, y en redes sociales. No les cabe. Yo decía, tienen toda la razón. Entonces diversifiqué el proceso. Yo tengo muchos seguidores que son personas detrás de eso. En ese momento tendría para ahí unos 30.000, 40.000 seguidores, sí, que son personas detrás de eso y que consumen mercado, no sé qué, Entonces yo dije, bueno, diversifiquemos este espacio. Entonces no solo vamos a vivir de publicidad en internet, sino que vamos a hacer eventos donde los vamos a invitar. Si tengo 40.000, pues que hayan 200. Vamos a sacar souvenirs, ¿cierto? Souvenirs que después en el 2020 lo materializamos. Entonces eso también dice, porque tengo esa comunidad y les puedo vender a ellos. Sí. Tercero, yo dije, pues nosotros manejamos redes y estamos sacando a los jugadores. Hagamos un proyecto para manejarle las redes a los jugadores. Okay. Y ahí saca uno plata, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue? Eran 5 puntos. Bueno, la revista
que fue, acá también está la revista. Estamos viendo. Ahí tenemos una revista, se sacaron 12 ediciones, nos queda pendiente sacar la de Galván, sino que nos tocó en la época de pandemia, pero bueno, 12 ediciones, entonces ahí más o menos listo, yo creo que ya con esos 4, pero faltaba uno, no sé cuál era la otra. Entonces con eso dijimos, entonces ya el señor, el que me evaluó el proyecto dijo, esto puede ser viable, manejan la gente, la tienen la gente, bueno, entonces ahí ya nos aceptaron el proyecto, nos dieron 72 millones de pesos, que fue más o menos, en esa época eran $20,000 más o menos. Sí, más o menos. Y empezamos ya el proceso empresarial en el 2016. Entonces ahí ya alquilamos oficina, contratamos personas. Obviamente el tema de venta era muy duro, apenas al cuarto mes logramos vender algo. Sí. Porque si no cumplíamos unas metas de ventas, quedábamos debiendo el dinero a Fondo Emprender. Es la condición que ellos ponen. O sea, cumplir con el plan de negocio que se presenta y cumplir con un mínimo de ventas. Sí. Y apenas al cuarto mes, o sea, teníamos un año para hacerlo, y apenas al cuarto mes logramos vender la primera pauta, que fue una constructora, y ahí arrancamos el proceso con la revista súper bien, y logramos vender como 40 millones de pesos ese año, y ahí inició pues como el proceso empresarial de Casablanca. O sea, fueron 5 años más o menos en el que el proyecto tuvo que iniciar, comenzar solo como una cuenta de opinión, y luego de 5 años, luego de tener contactos con personas, de expandir su red de contactos, de buscar apoyo de este tipo de proyectos, fue que Casablanca se pudo empezar a ver como algo empresarial. Entonces se ve que no es tan sencillo el proceso, se requiere de mucho esfuerzo para poder que crezca. Hoy en día es mucho más fácil, o sea, ¿qué te digo? En el 2016 pues presentamos todo eso, ¿cierto? Sí. En el 2017 ejecutamos hasta el 2018 que nos condonaban la deuda. Sí. Pues nos dijeron, listo, está viable. Pero hoy en día es mucho más fácil, como nosotros, como eso era nuevo, entonces el primero que abre el camino, pues le toca más duro. El pionero le toca muy duro. ¿Cierto? Entonces, claro, y me invitaban a dar charlas en la Universidad de Manizales, ponían el caso de estudio de Casablanca en la Universidad de Manizales en el tema de comunicación, claro, y me llevaban allá. Y hoy en día, mucha gente de las que yo les di clases se dedican a esto. O sea que no solo fue compartir información, sino también inspirar a los demás para que también lo hagan. Claro. Y lo hacía desde la academia, no solo de la red social, sino que buscaba más canales para llegarle a las personas. No, me buscaban, yo compartía la información. Y es que me pareció maravilloso que un caso de estudio en la Universidad de Manizales era el caso Casablanca. Entonces yo decía, qué bacano. Y esas personas salieron, y hoy muchos son periodistas deportivos. Súper. Y se dedican y vieron como las formas, ¿cierto? Entonces el camino se les acorta porque ya hay una información que están, otros que se enfrentaron a Fondo Emprender en diferentes escenarios y dicen, ve, es que uno puede monetizar, es que yo puedo cobrar pauta, ve, qué chévere. Y nosotros comenzamos los primeros que empezamos a integrar pauta al tema, pero claro, para nosotros fue muy duro porque fue una curva de aprendizaje, cómo hacemos, cómo le metemos, cómo logramos convencer, cómo se hace. Hoy en día pues las redes sociales están muy familiarizadas y muy adaptadas en el set de las personas, entonces es mucho más fácil vender. Entonces no lo veo tan difícil. El tema, usted pega un video y se puede volver viral, pues, y que post pandemia, luego de la pandemia, las redes sociales, pues ya mucho más, porque si bien antes habían creadores que eran fuertes, que ya tenían un proceso, luego de la pandemia, muchas personas cuando estaban en la casa dijeron, pues yo tengo tiempo libre, yo también puedo hacer lo mío en redes, y eso ha traído mucho las marcas también para que inviertan en los proyectos. Claro, en el 2016 pues me pasó algo que me cerraron la primera cuenta en Instagram. Sí. Me cerraron la primera cuenta en Instagram, tenía 28,000 seguidores, no, mentiras, tenía en esa época tenía 12,000 seguidores, era la segunda más grande de Manizales, la primera era una de atardeceres de Manizales que tenía como 13,000. Me la cerraron porque yo no tenía ni idea de copyright. Sí. Entonces yo decía, hijo de madre, ¿qué vaina con esto? Y yo, ¿cómo así? Y entonces decía, es que RCN. Y yo decía, no. Entonces, claro, uno no podía subir goles ni nada de eso, entonces se lo denunciaban. Esa fue la primera cuenta que nos cerraron. Y yo, hijo de madre, claro, tanto esfuerzo, y yo, no, vamos a empezar. Y arrancamos de nuevo. Esto fue creciendo tanto, quiero contarte varios puntos de inflexión. Uno, la revista, me parece supremamente importante porque para mí pasamos de la gente vernos en redes sociales a tener un producto en físico. Exacto. En las manos de ellos. De la página web, eso fue en el 2018, quisimos sacar una revista muy, muy distinta a todas las demás, entendiendo, porque obviamente yo antes hice un estudio muy importante sobre el tema de las revistas y me di cuenta que la gente uno con una revista y se lee, si mucho, 2 artículos, y la mayoría de la gente no se los lee, simplemente ojea. Sí. Entonces yo dije, venga, si la gente ya consume distinto el contenido, hagamos algo distinto, juntemos cómo es la dinámica de las redes sociales con el tema impreso. Entonces sacamos el Twitter de las revistas. Entonces si tú la ves ahí en este momento, la revista es conceptualizando mucha imagen, mucha fotografía potente, no sé qué, y pequeños tweets.
lo llamé así, porque a la gente no le gusta leer todo el contenido. Es escanear lo que hay en las páginas. Entonces, y es un contenido atemporal. Entonces la revista que hoy la tenga la gente, primero el material es muy bueno, solo el 5% de los impresos en Colombia se imprimen ese material que es Propalmate, y segundo, entonces se mantiene mucho en el tiempo, y segundo, lo que tú leas hoy, no importa hace tiempo, va a trascender porque dice, eso no cambia. Entonces sacamos historias de jugadores, o sea, estadísticas, datos relevantes como si fueran tweets. Sí, sí. Eso marcó la diferencia, logramos sacar 12.000 ediciones, 22.000 revistas, o sea, que salieron al mercado. Nos dio un empuje importantísimo, lo que tú dices es cierto. Pasaron de tener Casablanca en la página web a tenerlo en las manos, a poderla prestar, a poderla oler. O sea, se volvió un tema de marca brutal. O sea, para mí fue un punto de inflexión muy, muy, muy importante en el modelo de negocio, pero llegó pandemia y ahí se frenó todo, porque se paró todo el tema. Y ojalá tenemos que volver a sacar, vamos a ver. Estamos en el proceso de volver, que la gente recuerda mucho la revista. No, y porque es que, por ejemplo, yo colecciono algunas revistas, tengo algunas de otros proyectos y yo las conservo como con mucho cariño. Entonces, si yo quiero a Casablanca y tengo una revista, seguramente también la voy a guardar, la puedo revisar con el tiempo. Entonces, eso conecta con la persona, porque solo en el medio digital, pues lastimosamente es muy efímero el contacto y la atención está muy, muy peleada. Pero si yo logro que alguien tenga mi producto en la mano, ya la cercanía va a ser mucha con la persona. Entonces, y la gente decía, demasiado. Venga, usted es como loco. Me decían, usted es como loco. En la era digital, o sea, en el pleno boom de la era digital, donde toda la inversión estaba en digital, yo hacía los estudios claramente, y la inversión en pauta digital se multiplicaba por 4x en ese momento apenas, y la inversión en revistas estaba disminuyendo. Y yo, pero usted cómo, o sea, tanto luchando por el tema digital y se mete a revistas. Y yo, sí, pues que la revista es distinta, y me da un plus distinto, una credibilidad distinta, y a la gente le gusta. Entonces, claro, la gente no entendía cómo es exitoso un medio donde todo lo es digital y sacan una revista. Y yo decía, entonces yo soy muy, ¿cómo se dice? Terco. Sí. Yo sé lo que yo pienso y para mí tiene sentido, para ahí me voy. Sí. Entonces, eso me pasaron cosas muy curiosas, pero para mí fue un punto de inflexión importantísimo de conexión con la gente absoluta. O sea, la gente tiene Casablanca, ya la gente la pone en la ropa, porque ya vamos a hablar del proyecto de la ropa, se lo pone en la ropa y ya la gente tiene revistas y dice Casablanca, o sea, conecta. La gente, a mí algo que me parece espectacular es el tema de los stickers de Casablanca. Gente de otros equipos, gente que les gusta el fútbol, gente de otros lados, pegan el sticker y me piden el sticker de Casablanca. ¿Uno qué pega en el carro? Uno pega Apple, ¿cierto? Sí. Uno va a decir, un medio de comunicación yo no lo voy a pegar. Sí. O sea, dice, el tiempo, ¿usted va a pegar el tiempo en el carro? No, el la espectador, patria. No. El espectador. Uno no lo pega en el carro. Uno pega marcas donde uno siente, entonces uno pega, he visto mucho el tema de motos como Rockstar, Apple. Son marcas de prestigio y con las que yo me siento relacionado. Exacto. Pero la gente, hermano, con los stickers, me ha pasado que no tengo y la gente me escribe, venga, ¿a dónde voy por ellas? Yo pues no tengo un punto físico, pero pues si algo me escribo, yo estoy en el carro y se las paso. Entonces eso es muy bonito porque la gente, y vos me decías ahora cuando antes de iniciar la transmisión, me decías, ayer vi uno en Pereira. En otra ciudad, estaba parqueado el carro, yo iba por la calle muy tranquilo, iba con mi hermana, cuando miro un carro ahí y yo, venga, mañana vamos para donde Víctor y mire ese carro lo que dice Casablanca. Y pues, ¿sabes? Es curioso que un proyecto pues, en otra ciudad lleve su publicidad y que no sea de alguien del equipo directamente. Entonces hay que destacarlo. Me mandaban fotos de Medellín, de Barranquilla, o sea, la gente, o sea, es absurdo, me mandan fotos, mire, tan. Entonces me parece muy bonito, eso es realmente, yo creo que Casablanca más que uno de comunicación es una marca donde la gente siente identidad y yo obviamente nació por un equipo, pero obviamente la pasión es por el fútbol. Hoy hablamos, que también me parece otro punto de inflexión que te quiero contar, hablamos del fútbol mundial, hablamos de otros equipos y eso nos conecta con las personas que conectan con el fútbol, ¿cierto? No únicamente con los Caldas. Nunca se sale de ese nicho del Caldas y coge más personas. Nunca va a cambiar que sea hincha de Once Caldas, eso nunca cambia como lo decíamos al comienzo, pero realmente cambió la estrategia. En pandemia, pues se pararon los contratos. Claro. Entonces, y obviamente yo estaba muy metido en lo que yo sabía hacer, pero el mundo avanzó 2 o 3 años muy rápido en el tema de redes sociales, en el tema de otras dinámicas, en las formas de hacer contenidos, y yo estuve como estancado mucho tiempo en Instagram porque era mi red social principal. Sí. Como en 27.000, 28.000, yo subía muy poquito. Entonces se frenó todo el tema, yo arranqué un emprendimiento de venta de mercados en pandemia, entonces yo no me aguantaba en la casa y me fui a vender de la galería, sacábamos de los mercados y vendíamos por WhatsApp. También lo vi en redes por ahí, muy activo. Sí.
logramos vender como 20 millones de pesos, que en esa época eran por ahí unos $5.000 en un mes. Sí, Entonces uno en pandemia que todo el mundo estaba quieto, con mis amigos salíamos y sacamos un permiso falso, eso sí. Pues un permiso falso no, un permiso de mi empresa que me autorizaba a mí para moverse. para moverme, entonces no es falso. Pero entonces yo no era quien para autorizarme, ¿cierto? Sí. Pero yo cuando salía y entramos a la galería, compramos mercados y montamos un modelo. En la mañana un amigo iba, empacaba los mercados, nosotros los recogíamos en 2 carros y los distribuíamos y pues a las 3 de la tarde acabamos. Entonces fue una experiencia muy bonita eso para contar. Pero entonces en eso, pues obviamente pues se frenaron todos los contratos de publicidad. Nosotros teníamos contratos muy fuertes con casas de apuestas, varios que de verdad que nos ayudaron muchísimo. Y bueno, entonces empecé a estudiar. Sí. Entonces yo, bueno, pues estudiemos, pues en ese tema estudiemos sobre redes sociales porque estaba un poquito desactualizado. Y que es muy importante esa actualización constante del conocimiento. O sea, no se podía quedar el Víctor con el conocimiento de 2012, 2013. No, en ese caso era 2017, ¿cierto? No, pero me refiero a que, o sea, Víctor inicia en 2013 y no podía quedarse ahí en ese conocimiento, Total. porque de pronto suele pasar, no sé si por ego, si por pereza, que alguien inicie un proyecto y diga, no, es que yo ya conozco cómo funciona y acá me quedo, no me interesa que llegue otra red social, me interesa que haya cambios en la dinámica. Claro, Esto es lo que yo conozco. uno está en un estado de confort, lo mismo que le pasa a la radio. A mí me invitaban mucho a radio. Yo decía, Sí. ya no. A mí la radio no me interesa, yo quiero es todo digital, todo digital, todo digital. Por ejemplo, esto me parece muy bacano, ¿cierto? Que es como radio, pero ya, o sea, la evolución de la radio. Sí, pero que no tengo que invertirle millones a esto para ser escuchado. Exactamente. Entonces, por eso, yo era muy reacio a tener un programa de radio, me invitaban mucho, yo iba, pues, pero a participar, pero no más. Sí. Entonces, a lo tradicional, si he sido un poquito esquivo, lo tengo muy en cuenta, las formas y la estrategia para implementarlo en las nuevas tecnologías. Sacar lo bueno de ellos, pero traerlo a nuestro espacio. Exactamente. Entonces siempre he sido así. Y obviamente cuando empecé a estudiar, porque yo tenía conocimiento del 2016-2017, que eran los estudios que hacía sobre Instagram, sobre Facebook. Facebook siempre le he hecho el feo. Hoy en día es el que me sostiene. Sí. Facebook es lo que más muevo en este momento, por cosas que me pasaron después, ya les cuento. Pero entonces, en el 2019... no, en 2020, que fue la pandemia, estudié y me dio por estudiar con una persona que es muy conocida en redes, que es Carlos Muñoz, en emprendimiento, Sí. que tuvo una funa impresionante después de... Con Rusarín. Con Rusarín, Ajá. que eso es otro tema, pues, pero Sí. el man aporta muchísimo el tema de emprendimiento. Yo como emprendedor me pareció muy, muy bueno. Pagué un curso para redes, pues yo dije, no, para Instagram, creo que para Instagram, pagué como $100. Y yo, bueno, me pareció interesante, cositas chéveres. Si bien yo muchas de las cosas ya las sabía, pero tuve la oportunidad, estábamos en una reunión porque la gente pues como que se estaba quejando de cierta manera porque esperaban verlo a él. Sí. Y aparecían otras personas. Y entonces el hombre apareció en dos Meet. Y en uno de ellos pidió como que participar, pues que levantaran la mano. Yo la levanté y yo no, ya nos quedaba como 3 minutos de charla. Yo no, ya no alcancé, yo fue madre, qué rabia. Cuando nos quedamos con el último, Víctor Jiménez, ahí está grabado, yo lo tengo en mi Instagram. Y entonces el hombre, yo le comenté, o sea, rápido, o sea, esa intervención duró 3 minutos de él y la mía, o sea, juntas, 3 Sí. minutos. Y el hombre me dijo, entonces le conté, yo tengo esto y esto y esto, un medio de comunicación, del Once Caldas, bla, bla. Y el hombre fue el que me abrió el espectro y me dijo, Víctor, él decía el Manizales, él no le dijo el Once Caldas ni siquiera. Usted con el Manizales, por ejemplo, porque yo le dije que era de Ciudad Manizales y Sí. que el Once Caldas, dijo, el Manizales, pues a la gente, ahorita que pasó Champions, a la gente le gusta el fútbol, al hincha del Manizales le gusta el fútbol, entonces hable sobre Champions, hable sobre no sé qué, o sea, métale muchísima actualidad al tema, hermano, empezó eso y empezó el debut también con el tema de los Reels. O sea, yo ya conocía TikTok desde el 2016, que se llamaba Musicali, Sí, sí. porque yo soy fanático del tema, desde el 2016, y entonces en TikTok yo ya sabía la esencia de TikTok y cómo era la dinámica de TikTok. Con el tema de la llegada de los Reels, entonces yo listo, empecemos. Ahí empecé yo a subir Reels, hermano. Pasé en una cuenta que era Casablanca, como Sports Colombia, que era como el del Once Caldas donde nació, Casablanca OC en ese momento se llamaba, y tenía Casablanca Sports, que era el global. Más amplio. Sí. Tenía dos, ¿cierto? Tenía los dos. En el de Casablanca, el Once Caldas tenía 28.000 seguidores. Sí. En 10 meses llegué a 100.000. Una exposición, una un crecimiento cosa muy grande. Loca. Pero el que tenía 10.000, como era macro, llegó a 150.000. O sea, En meses. una locura. O sea, eso fue exponencial. Sí. Súper bacano porque realmente yo ya le encontré mucho. Yo decía, wow, esto es la locura. Claro. Pero comencé a hablar pues de otras, o sea, del tema mundial del deporte. Sin desconocer, porque él me decía, usted sigue siendo hincha de los Once Caldas, pero hable de Champions, hable no sé qué. Entonces, ese consejo, que voy a tomar cosas, consejo millonario, para mí, o sea, realmente sí fue, porque realmente fue
crecimiento exponencial en redes, me sirvió muchísimo y me abrió los ojos. O sea, porque yo respetaba muchísimo el hincha del Once Caldas, entonces yo como que me cuidaba mucho en decir cosas como que, no, que de pronto molestaran, no sé qué, por cuidar la comunidad, pero no, venga, echemos para arriba. Entonces el crecimiento fue súper bueno, pero también fue el punto donde llegó la crisis principal de Casablanca, que fue ese me generaba a mí pues los ingresos principales en Instagram. Yo Facebook publicaba por publicar, pero realmente yo decía, no, Facebook no me produce nada. Todo era por Instagram y ya mi meta era llegar al 1.000.000 de seguidores. O sea, yo como iba, yo no fui para el 1.000.000. Y sin duda, porque si con 10.000 pasó a 150.000, con 150.000 llega al 1.000.000 mucho más rápido, se acorta el camino. Entonces, ahí empezó la crisis porque el tema, como yo subía tanto video y tanto video era viral, sí. En ese momento no había regulaciones sobre los Reels. Yo sí sabía lo que me había pasado pues, con el tema de los goles y todo ese tipo, pero en Reels yo dije, voy a aprovechar el hype, que así se llama pues, más o menos. Como la expectativa, todo lo que la gente está ahí, el momento. El hype de los Reels, exacto. Sí, sí. Voy a aprovechar ese momento. Y entonces yo publicaba todo, entonces Casablanca Sports, audio original. Claro, no era mío, claro. Pero en Reels, y yo, pero en Reels no está regulado ni nada. Eso llegó, en una semana me robaron las 2 cuentas. Ese es el punto quizás más complicado del proyecto. Ese es el tema más complicado porque yo obviamente yo había alquilado la oficina que era antes de esta, sí. La que estaba en el centro, muy bonita, la había acabado de alquilar y me pasaba eso. Y yo decía, yo no puedo creerlo. Entonces no sabía para dónde echar. Eso fue en noviembre del 2021, creo. Noviembre del 2021. 21, sí, yo recuerdo ver en redes como ese proceso. Noviembre del 2021, eso pasó. Muy complicado, muy complejo. Y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces me quedan Twitter no lo tenía ya, porque pasó exactamente lo mismo. Twitter no lo tenía, que ahí tenía 32.000 seguidores, que eso fue pucha, pero bueno, yo Twitter, yo no puedo hacer nada. Pero Instagram, yo decía, ya no puede ser. Me quedaba Facebook y TikTok con 2.000 seguidores. Entonces yo no. Entonces arrancamos de nuevo proceso. La ventaja es que a mí ya me conocían, entonces es mucho más fácil vender la pauta. Sí. Entonces las empresas ya confían y dicen, no, sí, él hace esto y esto y esto, ya lo conocen, entonces es mucho más fácil. No era como antes que pues, era un desconocido en los medios de comunicación. Ya había un esfuerzo acumulado que le sirvió para comenzar de nuevo. Y pues seguimos en el proceso. Hoy en día nuestra red social más fuerte es Facebook. Sí. Facebook tenemos videos de 1.000.000 de reproducciones, de 200.000, de 20.000, o sea, y nos enfocamos, fue un tema muy complicado para mí porque ya pasamos de publicar contenido, sí. donde publicábamos era jugadores y no sé qué y otras cosas, a publicar contenido propio para que no me volviera a pasar lo que me pasaba con las cerradas. Más que solo a compartirlo, ya a generarlo directamente. Entonces pasamos en ese espectro y en TikTok pues es muy fácil el crecimiento. Ahorita tenemos cerca de 7.000 seguidores, 8.000 seguidores, sí. Que en cualquier momento yo sé que eso se dispara. Ellos le dan al botoncito, ponen sus videos en todas las cuentas y 1.000.000 de seguidores rápido, porque así funciona TikTok. El crecimiento es momento a otro. De acuerdo. Y en Facebook me ha parecido realmente, pues estábamos mostrando las estadísticas de los últimos 7 días, o sea, sí. Que me parece a mí una cosa que yo no dimensionaba. Yo Facebook lo tenía menospreciado, o sea, realmente, mira, me he ganado $2. Es que No, te lo juro, y esto me acaba de aparecer hace 3 días y me he ganado $2. O sea, yo no dimensionaba esto. O sea, el tema del ingresos me apareció hace 2 días. Y ya está generando dinero ahí. Sí, yo quedé aterrado. Mira, te voy a contar que hace una semana estamos en 800.000 minutos reproducidos. Hagamos la cuenta con esto. Sí. Minutos reproducidos, 377.000. Sí. En 7 días. Pero quiero decirle a la gente que eso es un simple número, pero es cuando vamos a lo que es en realidad 377.000 minutos. Que ahí dices, mira. Eso es muchísimo tiempo. Minutos reproducidos. Entonces, ¿cuánto es? Dividido 60. Son 62 horas. ¿Cierto? Sí. Dividido 24. Es como que no, mentiras, espérate que lo hice mal. No, sí. Lo hice mal. 377.000, ¿cierto? Sí. Dividido 60. Son 6.283 horas. Sí. 6.283 horas. Sí. Que me están viendo a mí el rostro y escuchando mis palabras en Facebook. Solo en Facebook. Dividido 24. Son 261 días. O sea, en 7 días, que estas son las estadísticas de los últimos 7 días. Lo han consumido. Me han visto 261 días. Entre toda la gente lo ha visto eso. Y si uno piensa cuántas horas tiene una persona al día para verme a mí. Entonces me parece una locura. O sea, esto apenas me está volando la cabeza. Y yo, claro, yo decía, ¿cómo la gente vive de redes sociales hoy en día? Yo decía,
¿cómo es que producen dinero? Y entonces me puse a estudiar. Entonces, claro, ya le metí todos los plugins a la fanpage de ingresos, que monetización por estrellas, que no sé qué, un resto de cosas. Y apenas me aprobaron hace 2 días y ya tengo $2. Ya está generando. Sí, si el proceso sigue así, la gente, va a llegar más gente, más tiempo de retención de audiencia, más interés para las marcas y pues esos $2 van a crecer mucho más. Es un tema exponencial, me pareció. O sea, esto es una primicia. Yo nunca había visto esto. No lo había visto, sí. O sea, de Facebook, que Facebook le va a pagar una plata. La belleza. Yo lo hacía con Google, pero Google paga muy poquito con la página web. Pero es mucho esfuerzo para tan poquita plata. Pero si cada 2 o 3 meses me dan $100, que me sirven, obvio. Pero esto ya es un tema exponencial. Un video se pega y esto pasa de 2 a 10 en un momentico. Y se pegan 5, 6 o 7. Y en TikTok es lo mismo. O sea, en YouTube yo nunca lo usaba. YouTube me decía, yo no, formatos largos no puedo. Y yo vengo, como ya hago TikToks y Reels, pues el mismo contenido lo subo a YouTube. Sí. Y que YouTube en este momento tengo los cortos de YouTube también. Entonces se puede como reciclar contenido de TikTok y llevarlo a YouTube. Entonces, exacto, tal cual. Eso lo aprendí de Gary Vee. No sé si lo conocen. ¿Lo han escuchado? Sí. Gary Vee es un experto en el tema y eso se llama la transversalidad del contenido. Sí. Y si tú creas algo, entonces el video lo subes a YouTube, a las redes sociales, el audio lo bajas y lo subes a Spotify, lo vuelves 10 posts para que sea un carrusel de Instagram con el mismo contenido, entonces me parece súper bacano. Cortamos pedacitos para que sean TikToks, entonces el mismo contenido lo repartes de maneras distintas en las redes sociales. Sí. Entonces, por ejemplo, metámonos acá que en Casablanca Sport Latam de YouTube tengo solo 462 seguidores. Sí, porque igual YouTube, el crecimiento es muy distinto a otras redes, es de más tiempo el crecimiento, todo más esfuerzo. Pero miro, tiempo de reproducción en horas, 163. Eso es mucho tiempo, Y los videos son de 1 minuto. Entonces uno dice, venga, entonces claro, uno comienza y me dice, sí, yo tengo una mina de oro. Todo el mundo me decía eso, pero yo decía, yo no lo exploraba. Y si metemos a TikTok, o sea, que TikTok también, o sea, no es algo que yo haga recurrentemente. Es el personal que logré llegar a 10.000 seguidores, pero en pandemia. Como no está trabajando, pues hacía TikTok para mí. Acá, por ejemplo, estadísticas, herramientas de creador, estadísticas. Son, en los últimos 7 días, 12.000 reproducciones de los videos. Acá no aparece por minutos. Pero yo decía, wow. Y tengo Quay porque me buscaron de México, de la ciudad de Latinoamérica de Quay, y tengo como 2.000 seguidores. Entonces, reparto el mismo contenido en todas partes. Y el alcance es mucho. O sea, uno inicia. Entonces, claro, con razón. Si yo apenas con videos que tengan 200.000 reproducciones, 20.000, 5.000, algunos alcanzado 1 millón, pero eso es muy esporádico. Imagínense esos influencers. No, tiene que estar. O sea, que es una locura y no estamos lejos de eso. O sea, realmente se puede lograr. Pero claro, yo no lo tenía en mi cabeza porque para mí, o sea, este año, bueno, desde el año pasado, porque este año llevamos, hace 5 meses. Desde el año pasado cambié mi concepto. Yo siempre decía, soy un medio de comunicación, porque la imagen del influencer está un poquito por debajeada. De pronto la palabra influencer le choca a mucha gente, sí, pero exacto. ¿cómo así? Claro, esa resistencia al cambio. Sí. Pero obviamente yo que vivo tan pendiente de todo, pues yo analizo West, con lo que pasó con JH en su momento, o sea, todo eso lo analizo yo. Digo, es que realmente yo soy un influencer del fútbol. Eso es, sí. Entonces, lo hace usted. Porque no es solo Casablanca, sino también la imagen de Víctor Jiménez. Uno también escucha la opinión porque le gusta cómo habla todo. El vigilante ahora, ay, es que yo lo he visto a usted, es que yo lo veía así, ¿dónde lo he visto? Sí. Y no sabía que era Casablanca, pero me reconoció a mí. Sí, ya lo tiene referenciado. Entonces yo ya, porque yo chocaba mucho con eso, yo no soy influencer, yo soy medio de comunicación. Entonces, claro, eso me limitaba mucho a mí, porque un medio de comunicación te compra una pauta, te hace un contrato de pauta normal, pero un influencer te dice, te doy 3 millones para que hagas publicidad sobre esto. Una historia, bueno, Es algo como así. Claro, ya estudiando porque los influencers no hablan de esto. No. Ahorita están empezando a hablar. Yo facturo así, porque la gente dice, pucha, ¿cómo así? Y, por ejemplo, este weón de Huescol que, bueno, perdón por la palabra, pero este man de Huescol es que no, el mes que menos he facturado, 200 millones. Y ¿cómo así? ¿Pero cómo hacen eso? Sí. ¿Cómo? Este man está loco, o sea, ¿cómo así que 200 millones? Y lo mismo pasa con Aliendra, que una historia vale 5 millones o 10, yo no sé cuántos que vale. Más, yo creo que pasa por ahí. Entonces, ni siquiera, ¿y cuántas historias suben? Entonces, yo no dimensionaba eso. Entonces, estoy entrando a pasar de un mundo tradicional, vea que me jugó la doble a mí también, de un mundo tradicional de medios de comunicación a un mundo exponencial. Yo con estos números digo, señores, pues es que me están viendo en 7 días, 261 días. ¿Cómo no va a votar conmigo? Sí. Entonces, apenas
apenas estoy pasando esa brecha, porque claro, uno es muy cuadriculado mentalmente, entonces diga, no, claro, me sirve, hágale. Entonces eso es bonito, pero es el tema de la transformación. Igual yo creo que algo para destacar es eso, si lo hemos visto entonces arranca como una cuenta de Twitter personal, luego Noti11, ¿cierto? Once Caldas Noti, sí. O tengas que hacer Noti, perdón, al revés. Ya luego Casablanca, página web y revista. O sea, no se queda quieto el proyecto. Según lo que va llegando, va escalando, va escalando, va escalando y se adapta, que es lo más importante. Porque también me gusta mucho el tema de redes y de, no sé, 50 influencers que habían en 2012, hoy que hayan vigentes pueden ser 2. ¿Pero por qué? Porque saben adaptar a los cambios. Si antes era YouTube, pues con YouTube se iban con toda, pero mantenían al ladito Instagram, Twitter, todo. Llegan los streamings con Twitch y todo el mundo migra allá y el que se sepa adaptar, ese es el que se mantiene. Es supervivencia en las redes y eso es lo que ha hecho Casablanca y Víctor. La verdad sí, estamos en ese sí, me parece correcto y me parece bacano lo que dices porque el mundo cambia muy rápido. Próximamente en Kik intenté hacer Twitch, pero Twitch, o sea, temas técnicos, entonces no sabía pues mucho, pero ahí tengo 190 seguidores que no contaba con ellos. No, y realmente hay estudios que muestran que la barrera de los 0 a 100 seguidores es dificilísima de romper, que mucha gente solo ve a Ibai y bueno, a Huescol en Colombia, pero la cantidad de streamers que tienen solo 10 seguidores o 10 viewers es muchísima. Entonces uno empezar a romper esa barrera de 100, de 1000, ya eso es una ganancia. Sí, no, la verdad, me parece un mundo totalmente nuevo, como les digo, o sea, a mí me ha tocado porque yo luché conmigo, o sea, ya me tocaba salir a mí, y yo, ay, qué pereza, todavía me da pereza, pero la gente le gusta, ¿cierto? Sí, y el contenido lo consumen, y es muy bueno ese respaldo de una persona detrás de una marca. Sí. Inclusive hablando del tema de la ropa, la gente se siente identificada, yo como te digo, gente de otros equipos que empatizan no con el Once Caldas, sino con el fútbol y como las formas de nosotros transmitir el fútbol, nos compraron los buzos. Sí. Yo porque no me dedico a la ropa, pero quiero, ojalá, alguien que le guste el tema y que explote la marca. Porque Y habría que aprovecharlo porque aparte me parece bonita el diseño, me gusta, las letras y es algo que la gente lo va a ver y puede gustar. Así no conozcan el proyecto, es atractivo para las personas. Es muy minimalista, Sí. solo es blanco y negro. Sí. El Casablanca se pone, la idea es ponerlo también en diferentes formas y un tema para hacer deporte. O sea, se puede explotar porque ya está la marca construida y la gente fácilmente rompe la barrera de comprar. Entonces vendimos 200 buzos y gorras vendimos como 200 también. Y eso fue, o sea, realmente fue un proceso muy bonito porque yo nunca hice publicidad, yo nunca le pagaba una pauta A la ropa. a la ropa, nunca, todo fue como orgánico, no sé qué, sí, yo quiero el buzo, ¿cuánto vale? Y se vendieron cerca de 20 y algo millones que son como, hoy en día, como $4,000, $5,000 en ropa. Y fue en pandemia, un momento donde de pronto la economía no estaba tan bien. Exacto, arrancó en pandemia, pero entonces nos frenamos porque cuando se pasó la pandemia me dediqué otra vez a lo que hacíamos con contenidos, pero pues me quedan solo como 5 o 6 buzos de estos y decía yo, es muy interesante, entonces trasciende la esfera pues de los negocios. Entonces de verdad, inclusive recordar todo esto lo motiva a uno, pues gracias por la invitación, recordar porque desde dónde viene, todo lo que ha pasado, es muy bonito y lo motiva a uno a seguir, pues porque dice, mira, o sea, como reconstrucción de la historia. Eso nos pasa a nosotros, que obviamente en todos los procesos hay momentos más bajos, otros más altos, y nos pasa que cuando vamos a un evento, por ejemplo nos pasó el año pasado con el Congreso de Derecho Deportivo, recordaba yo que en 2019 nosotros íbamos a sentarnos, a mirar allá impresionados con lo que pasaba, y el año pasado algunas personas ya nos reconocían, colegas o personas que eran asistentes nomás, algunos hasta nos pidieron fotos. Y yo, es como algo que uno no dimensiona. Muy bonito, inclusive con usted me acuerdo de eso. Me pareció, pues, obviamente la charla que dimos en la Universidad Autónoma que vos hablabas, que fue hace 4 o 5 años. Sí. Me causó mucha curiosidad porque viajamos de Pereira para verlo. Sí. Entonces yo dije, wow, entonces esto está en otro nivel, ¿cierto? Y me acuerdo que me pidieron fotos y yo, ay, qué chévere, yo no los conocía en ese momento, pero ahí empezamos como el contacto. Ahí comenzó el contacto, sí, yo lo recuerdo. Y no, la verdad que, o sea, desde siempre fue como le decía, esa admiración y que tengo que reconocerlo acá, la calidad de persona que usted es. Muchas gracias. Porque, o sea, hace mucho no hablábamos realmente, habíamos hablado en pandemia me parece, usted me felicitó por alguna vez en redes, ahí vi el mensaje
y el contacto no era tan directo. Y apenas le escribí y me dijo, de una mi hermano, lo que necesite. Y eso de pronto no lo hace mucha gente. Y menos recibirnos aquí en la casa, brindarnos su espacio personal, su espacio de trabajo, todo lo que usted, lo que es suyo, nos lo está prestando por un momento a nosotros para hacer este proyecto. Y yo creo que también, aparte de lo que hablamos de estudiar, saber adaptarse, el esfuerzo, superar los retos, también en un proyecto lo que se premia es uno ser una buena persona, es tener valores, es realmente trabajar sin buscar hacerle daño al otro, sin buscar que el otro no crezca, sino impulsándonos entre todos. Y yo creo que eso se lo reconozco, Víctor. Muchas gracias por cómo nos recibe, y eso hay que destacarlo. Yo creo que las personas tienen que reconocer eso de usted. Muchas gracias, hermano. La verdad que le motivan a uno y le caen muy bien las palabras de otras personas que, como tú dices, no somos personas muy cercanas que leemos todos los días, sino que simplemente vemos como el espejo de redes sociales. Y ahora pues que tenemos la oportunidad, y sí quiero dejar ese mensaje porque te quiero contar que, o sea, es muy chistoso y contradictorio, pero yo sé que así funciona el mundo. O sea, no tengo nada contra eso, pero sí sería bueno cambiarlo. Sí. Te contaba yo que en la Universidad de Manizales yo iba a dar clases y la gente me invitaba, y Víctor, venga, vale, no sé qué, y curiosamente cuando ellos empiezan a crecer, ya se olvidan de... no se olvidan, ¿no? O sea, lo ven a uno como enemigo. Entonces, les ha pasado. Sí, entonces ese mensaje me parece muy triste, pero así funciona. Y yo con eso no me pego porque yo estoy enfocado en mí y sigo creciendo. Pero me parece muy curioso que la gente, cuando comienza ellos a crecer, y que en un inicio no era como la motivación, ahora se volvió la rivalidad. Ahora ya ya compito con él, porque creo que estoy a ese nivel, y ya entonces ya no lo veo como alguien en el que me voy a apoyar, sino alguien a quien tengo que superar, y no de manera sana, sino como que crezca yo y el otro no crezca. Entonces me parece triste porque obviamente, o sea, si uno dio el primer paso para que personas que por ejemplo no son periodistas, porque yo tampoco soy periodista, llegaran a los medios sin necesidad de serlo, a través de las redes sociales que nos ofrecían, personas que se motivaran, que fueran periodistas y que motivaran a hacer algo distinto, y que hoy son reconocidos, inclusive pueden ser personas que lo superan a uno pues en cosas, y no tengo problema en ese sentido, pero sí me llama mucho la atención en el pensamiento del colombiano, no sé, o por lo menos de lo que nosotros nos compete. Entonces un mensaje a que construyamos juntos, que no somos competencia, sino que ahorita lo hablábamos. Mira la foto del día del evento. La foto de ese día. Qué chévere. No, usted sí era un culi cagado. Qué bueno, hermano. Ahí estaba en segundo año de Derecho, y pues ya somos abogados. Qué bueno, felicitaciones. Y bueno, ¿no? Qué bueno compartir, porque decíamos, la rivalidad que existe entre Manizales y Pereira es innecesaria. Qué bueno que nos miráramos juntos y venga, miremos como región, juntémonos en ese sentido. Entonces, la gente se encarga de competir así sin necesidad, y mal hecho. O sea, yo, si fuera otra persona, pues me agarro a tirarle el uno al otro. No me interesa. Ahorita, o sea, yo estoy pensando, mi objetivo es crecer y que ser un reconocido en el tema del fútbol únicamente. Ya influencer, porque ya acepté que soy influencer. Me costó aceptarlo, pero me abre un espectro totalmente distinto, y hermano, y toca hacerle pues para allá, pero los que no quieran, pues. Pero eso es un tema que tenemos nosotros que mejorar mucho. Y los que no tengan. Sí. Que, o sea, es tanto el tema que hablamos de influencer, que por ejemplo nosotros le hemos hablado, Víctor se puso tal camiseta y el equipo perdió, ¿qué camiseta se irá a poner hoy? De ejercicio que usted hace, que no me puse tal camiseta y ganó, no me puse la que me dio el quinzato y ganó el equipo, me cambié y perdió. O sea, hasta en cosas mínimas que pueden ser, digamos, y como algo superficial, no tan de fondo a lo que tiene que ver con el análisis del fútbol, hasta en eso es tema de conversación. ¿Sí? Yo entendí eso porque, o sea, la primera vez que lo hice, pues porque yo dije, bueno, vamos a meterlo, si somos influencers, pues hagamos estas cosas de influencia, ¿cierto? Entonces contemos el día, por así decirlo. Oiga, pero la gente, o sea, muy chévere, me parece muy bacano. Es que no hay quita camiseta, que ojo pues, que no se canta, muy charro las reacciones de la gente, y genera un impacto, o sea, impresionante. Pero oiga, es increíble que aún en eso hay gente que no le gusta nada. Sí. Entonces, uno hace cosas distintas, no sé qué, y si quién se cree, que no sé qué, o sea, los comentarios, y ay, Dios, pero ya aprendí, o sea, y es un mensaje también que les quiero dejar a los que estén escuchando. Si usted quiere ser persona reconocida en redes sociales, acepte la crítica, o sea, le va a llegar, porque eso diezma mucho. O sea, realmente cuando uno comienza a criticarlo, porque claro, la seguridad, uno de hacer cosas nuevas, y lo primero que recibe es críticas, y dice, uy, entonces, y eso puede ser un asesino de sueños. Y decirles, señores, sigan adelante, y que tengan claro que al momento de comenzar a crecer y de ser expuestos públicamente, te van a llegar las críticas, y asúmanlo como un proceso de crecimiento. Estoy creciendo. Mi papá siempre dice algo, siempre me lo ha dicho, me dice, la cometa se eleva por el viento en contra que reciba.
Entonces, entre más críticas usted recibe, quiere decir que está más alto, o sea, estás creciendo. Entonces es importante, obviamente, crecer por cosas positivas, ¿cierto? Sí, sí. Ese es el objetivo, no por cosas negativas. O sea, que uno haga las cosas bien y, o sea, enfocarse en trabajar bien, pero pues es inevitable que la gente hable mal de uno o no le guste. Pero la cosa es entonces no dejarse hundir por los demás, sino seguir subiendo, enfocado en trabajar bien. Tal cual. Entonces, mano, no, pues te agradezco mucho, no sé de pronto qué más falta. No, Víctor, vea, le agradezco mucho, la verdad, muy amena la charla. Sí. Y lo chévere fue que yo traía como una escaleta, como unos temas y no tuve como que ponerlos, sino que se iba desarrollando en la misma charla. Yo creo que ahí pues también por cuestiones de tiempo me da pena quitarle mucho más tiempo. Tranquilo. El tema está perfecto, yo creo que entendemos cómo es Víctor, cómo actúa Víctor y por lo menos en una parte y sacamos o podemos extraer para nosotros y para el proyecto y para las personas muchas recomendaciones, muchos consejos que los puedan inspirar a crear dentro del deporte. Entonces yo creo que la charla puede estar ahí, quedo muy contento y Víctor agradecerle por regalarme su tiempo de verdad y que siga creciendo con Casablanca, con Víctor Jiménez como influencer y que lo vamos a ver en Twitch, en Kick, en todas las plataformas también. No, y a ustedes también muchos éxitos, los sigo hace rato, les sigo el proceso pues desde las redes y de verdad que los felicito porque en el deporte es difícil entrar, pero no imposible. No imposible y es un tema de trabajo, con el proyecto lo que necesites con mucho gusto. Muchas gracias. Para adelante, eso no es fallecer, mire números, no se preocupe, desde a poquito al principio eso va creciendo y pienso que hay que comunicarlo, cuente con mi apoyo, lo que le pueda ayudar y para adelante. Listo, Víctor, muchas gracias y gracias a todos los que nos van a escuchar por acompañarnos en este proyecto. Chao a todos.